Buenos días, tengan todos ustedes, los empresarios que están hoy conectados en este webinar de inteligencia de mercados sobre el tema del sector papel. Bienvenidos a la Cámara Colombo-Ecuatoriana. La Cámara es una entidad creada por empresarios colombianos y ecuatorianos que quieren hacer negocios entre Colombia y Ecuador, y crearon la Cámara Colombo-Ecuatoriana de Industria, Comercio e Integración para que sea una entidad que les ayude a realizar estos negocios, que les permita hacer un acompañamiento de su desarrollo de negocios tanto en Colombia y en Ecuador, un acompañamiento en temas jurídicos, tributarios, contactos de negocios, oportunidades de negocios, información de normatividad, todos los temas de acompañamiento en registros marcarios, registros sanitarios, todos los pasos que tiene que dar un empresario para desarrollar su negocio en Colombia y en Ecuador. Igualmente, la Cámara Colombo-Ecuatoriana es una entidad que le permite a los empresarios conectarse con los sectores públicos tanto de Colombia y Ecuador. Nos permite hacer consultas ante las autoridades competentes sobre cualquiera de los temas que requieran nuestros empresarios. Igualmente, la Cámara permanentemente está dando información sobre normatividad, sobre actualización de normas, estadísticas, información, indicadores económicos, y en este caso, muy especialmente, la Cámara, con la ayuda de nuestro afiliado, Forero, de Álvaro Forero, nos ha ayudado mucho en comprender los mercados, las estadísticas, este tema de la inteligencia de mercados que está tan de moda y que a veces no sabemos de qué se trata exactamente. Pues es justamente lo que tratamos de hacer en estos webinars con la firma de Álvaro Forero. Permitir a los empresarios conocer por sectores un poco más de información y un poco más de oportunidades, dar algunos avances sobre cuáles son las oportunidades de negocios, en dónde se pueden abarcar más oportunidades. No quiere decir que esta presentación sea como el total de toda la información que hay en el sector de papel entre Colombia y Ecuador, pero sí les da a los empresarios una mirada interesante al respecto. Obviamente, qué bueno para los empresarios que están interesados en el sector profundizar más sobre estas oportunidades de negocios. Para la Cámara siempre es muy importante que los empresarios, cuando quieren hacer su desarrollo de negocios, profundicen en la información del mercado donde van a estar, porque solamente si tenemos la mayor cantidad de información, la información nos da herramientas, nos da una sensibilidad que nos permite tomar decisiones gerenciales eficientes, efectivas, acertadas, y decisiones gerenciales en el ámbito financiero, de ventas, de mercadeo, para que así nuestros negocios realmente sean productivos y realmente podamos encontrar el nicho de nuestros negocios de la manera más productiva y eficiente, sin perder dinero, sin perder tiempo. Creo que la información, y hoy gracias a la inteligencia de mercados la tenemos, pero hay que saberla usar de la mano con expertos, como en este caso lo es Álvaro Forero, que es un experto en el tema y nos permite hacer análisis que sean mucho más certeros en la información, porque tampoco nos sirve tener una información desarticulada que sea muy difícil estructurarla. Lo que nos permite hacer en este caso, Álvaro, es estructurar esa información para beneficio de los empresarios en los diferentes sectores que estamos. Quiero entonces, con esta apertura, decirles que bienvenidos a la Cámara Colombo-Ecuatoriana. Siempre que quieran hacer negocios entre Colombia y Ecuador, acompañamiento en temas jurídicos, tributarios, apalancamientos financieros, temas de registros marcarios, de registros sanitarios, misiones de negocios, que quiero contactarme con un posible cliente. La Cámara Colombo-Ecuatoriana les ayuda a organizar esas misiones de negocios.
afíliense a la Cámara, que hay muchas oportunidades de negocios entre Colombia y Ecuador y la Cámara está para ayudarles en este proceso. Les presento nuestro conferencista, como todos los últimos jueves de cada mes que estamos haciendo estos webinars sobre inteligencia de mercados por sectores, es Álvaro Forero González, de Forero Consultores y Brokers. Es economista de la Universidad Nacional, especialista en estadística aplicada, especialista en Business Strategy, especialista en Business Innovation, máster C en Pensamiento Estratégico y Prospectiva, y tiene más de 10 años de experiencia en Business Analytics y en Data Analytics. Es consultor en estrategia empresarial y mercados para empresas colombianas, canadienses, mexicanas, españolas, chilenas, peruanas y ecuatorianas. Bienvenido, Álvaro, a este webinar sobre temas sobre el sector papel. Muchas gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre temas de papel y las oportunidades en el comercio binacional, y vamos a darle un tinte de inteligencia de mercados, es decir, desde la perspectiva de la inteligencia de mercados y desde nuestra perspectiva como compañía, ¿qué hacemos y para qué sirve eso que hacemos específicamente en esto relacionado con oportunidades comerciales en fabricación de papel y productos de papel? Para ello, no sé si ya están viendo mi presentación, por favor me confirman. Sí, ahí se ve. Muchas gracias. Pues lo primero es presentarme rápidamente y presentar la compañía. Nosotros somos una boutique de consultoría en estrategia y mercados. Lo que hacemos es inteligencia de mercados, que es lo que vamos a ver hoy. Formulación de estrategias, investigación de mercados, segmentación de mercados. Somos muy buenos utilizando inteligencia artificial, algoritmos y redes neuronales. Somos muy buenos en proyectos huérfanos, todos aquellos estudios y proyectos que requieren información que no se ha levantado, que no hay información específica, que no hay, digamos, unos estudios previos, o ni siquiera hay tesis, digamos. Siempre pongo el mismo ejemplo, no voy a faltar hoy, y es el tema del tamaño de mercado de las rentas de impresoras o de fotocopiadoras o de computadores. Todo el mundo sabe que uno puede rentar o que las compañías pueden rentar computadores y ese tipo de equipos, pero nadie sabe quiénes son en realidad los actores, el tamaño de mercado, la participación de mercado, quiénes son los clientes. Eso es un proyecto huérfano. Entonces nosotros somos muy buenos en el desarrollo de ese tipo de proyectos y, por supuesto, apoyando a las empresas a que ingresen a nuevos mercados. Nuestra perspectiva básicamente es esta: nosotros manejamos mercado, conocimiento del cliente, competencia, contexto, riesgo y prospectiva, es decir, la visión a futuro. Los 4 primeros recuadros hasta el contexto, digamos que es lo que hacen casi todas las empresas de investigación de mercados y de inteligencia de mercados, y nosotros tratamos de diferenciarnos utilizando mucha matemática, mucha estadística, revisando el riesgo, que también vamos a ver algo hoy, y mirando el tema de la prospectiva, donde por supuesto para esta presentación traigo algo muy somero sobre el futuro a 5, 10 y 20 años probablemente de la industria del papel. Con eso en mente, quiero mostrarles algunos de nuestros clientes: ProChile, Casur, Gcolsa, Fresenius, Cognos Online, Elizaba, Gilat, Growdata. Son compañías grandes, algunas multinacionales, algunas multilatinas, algunas son entidades mixtas o adscritas a ministerios. Esos son nuestros clientes y este es el temario que vamos a tocar hoy. Es un poco largo, por eso voy a tratar de ser lo más breve posible, pero también dar la información de manera adecuada. Vamos a empezar mirando qué es inteligencia de mercados al exportar y cuáles son los beneficios. Luego revisamos algo de tendencias de consumo, estadísticas en el consumo de algunos productos de papel en Colombia y en Ecuador. Luego revisamos el tema del comercio binacional en el sector de fabricación de papel y productos de papel, es decir, esas estadísticas, cómo van, cuál es la tendencia en el comercio. Luego revisamos cuál es el tamaño de los mercados, tamaño de las oportunidades, tendencias y perspectiva, y algunas consideraciones adicionales para luego llegar a unas conclusiones. Con eso en mente, lo primero es, como les mencionaba, revisar qué es la inteligencia de mercado. Se refiere a recopilar, utilizar y analizar datos sobre los clientes, la competencia y el mercado en general,
para tomar decisiones estratégicas. Y cuando hablo de decisiones estratégicas, son decisiones que involucran el mediano y el largo plazo, no tanto el corto plazo, que son decisiones técnicas. Y por el otro lado, digamos que los beneficios de desarrollar este trabajo de inteligencia de mercados es que sí va a profundizar o a proporcionar un conocimiento importante del mercado, y en últimas lo que hace es aumentar las probabilidades de éxito al entrar a un mercado internacional. Esto aplicado, digamos que a los comercios binacionales. Por supuesto, en los comercios nacionales aplica el mismo beneficio, pero hay que tener en cuenta que en los mercados internacionales, aún entre países tan cercanos como Colombia y Ecuador, juegan características culturales muy importantes y normativas, no tanto las regulaciones, sino esas normas no escritas, ¿no? Nosotros utilizamos unas herramientas y tenemos una caja de herramientas que nos facilita hacer estos estudios y que permite que entrar a un nuevo mercado sea mucho más sencillo y quizás con una mucho mayor probabilidad de éxito. Nuestras cajas de herramientas incluyen test research, que son fuentes secundarias, un benchmarking, que es conocer la competencia, una metodología que se llama Seven Questions, es una metodología inglesa de identificar 7 preguntas clave a actores clave, a realizar mysteries, hacer entrevistas y entrevistas a profundidad y focus groups, identificar key issues, variables clave, variables importantes, hacer un análisis de impacto cruzado, hacer un ejercicio de evaluación de datos, es decir, pasar la matemática, pasar por algoritmos la información, revisar qué se tiene, revisar qué variables importantes se encuentran, hacer un análisis normativo, como les decía, no es solamente las reglas escritas, sino las reglas tácitas en todos los negocios y en todas las culturas, utilizar inteligencia artificial, hacer un mapa de riesgos, lo vamos a ver, aquí hay un grafiquito que nos menciona o nos muestra un mapa de riesgos clásico, nosotros utilizamos otros, y el EBL, que es la herramienta que nosotros utilizamos para revisar la prospectiva, que en realidad se llama Escuela Voluntarista Latinoamericana, que es toda una escuela de conocimientos para mirar hacia el futuro y generar escenarios de futuro. Esto lo hacen los países, los gobiernos. Para el caso del papel, los estudios más importantes de prospectiva y de revisar a futuro los hacen los países nórdicos, es decir, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia. Esos son los países líderes, países que hace 10 años o 8 años estaban realizando estudios sobre el futuro del mercado de papel a 2030 en Europa y en el mundo. Algo de eso vamos a ver. Ahora vamos a ver las estadísticas y tendencias de consumo. Entonces, aquí cabe resaltar que para Colombia el sector papelero es muy importante, aporta el 4.6% del PIB industrial, mientras que en Ecuador es el 0.6%. Y ese comercio binacional es importante para ambos países. Como les mencionaba, el 4.6%, Colombia, de la producción de papel es solamente el 0.3% a nivel mundial, y Colombia sigue siendo un fabricante, digamos, pequeño, porque en Latinoamérica representa el 6% de la producción de papel y cartón. ¿Quién es el líder? Indiscutiblemente Brasil. Y bueno, ahí hay unos temas adicionales que no voy a entrar a profundizar sobre Brasil. 9 empresas en Colombia representan el 85% de la producción nacional del sector papelero en Colombia, y eso hay que tenerlo muy presente, porque eso implica que ese comercio binacional puede ser fuertemente impactado por el comercio interindustrial o el comercio entre empresas del mismo nombre o del mismo dueño. Colombia le exporta papel y cartón a países como Ecuador, Perú y Centroamérica, y por el lado de Ecuador, pues se exportó 616 millones de dólares en 2019 en manufacturas de papel y cartón, principalmente a países como Colombia y Perú, y vamos a ver quiénes son los socios comerciales proveedores de cada uno de estos países. ¿Qué más tengo para contarles? Bueno, la verdad es que los productos que importa Ecuador son con fines gráficos principalmente, material de embalaje, papel doméstico y sanitario principal, pero no únicamente, y su procedencia mayoritariamente es América Latina con un 57%. Vamos a ver unas estadísticas interesantes. La demanda insatisfecha de papel es más o menos de 350.000 toneladas métricas, y aunque los productos derivados de papel y cartón son importantísimos para la economía de ambos países,
pues hasta 2019 Ecuador solamente tenía proyectos para producir pulpa. Entonces Ecuador no es un país muy fuerte en la producción de pulpa y por eso su comercio con Colombia y con otros países de la región es fundamental para abastecerse, transformar y exportar productos transformados. Algunas estadísticas de consumo. Esta estadística que les traigo acá es sobre todo lo que tiene que ver con papel higiénico en el mercado del retail. Lo que se tiene de acuerdo con nuestros amigos de Euromonitor es una perspectiva de crecimiento en el mercado colombiano que va a llevarnos desde los 800 millones de dólares a casi los 1.000 millones de dólares en 2027. Es decir, lo que se vislumbra es que este sector específico del retail va a seguir creciendo. Para todos estos años, Colombia va a seguir creciendo, Ecuador también. Lo que pasa es que traigo esa colación, que me pareció un producto muy importante. Vamos a ver ahorita algo más adelante sobre actores, otro tipo de productos en el sector retail y la participación de esos actores más relevantes, porque para los empresarios medianos y pequeños que ven que hay unos productos monopolizados, que puede ser difícil entrar a competir o que ven que el mercado es muy estrecho, pues la evidencia parece mostrar lo contrario. Entonces aquí también vemos como unas estadísticas de papel, lo que tiene que ver con platos y cubiertos desechables es el primero, toallas de papel, toallas de baño para empresas, y luego viene para hogares, AFH es para empresas, digamos, todas las estadísticas vienen en inglés desde Euromonitor, y lo que nos muestra es que ha habido un crecimiento o venía habiendo un crecimiento importante, especialmente en el sector empresarial, AFH, todo lo que tiene que ver con consumo institucional, es el nombre exacto, perdón, venía creciendo, ¿cierto? De 50 a 80 millones de billones de pesos, 80.000 millones de pesos, o 117.000 millones de pesos en 2019 para las toallas de papel en Colombia. Llega la pandemia, obviamente el mercado se contrae, pero vuelve a presentar un crecimiento. Lo mismo pasó en Ecuador. Las toallas de papel, por ejemplo, llegaron de 4.8 millones de dólares en 2017, pasaron a 5.2 millones de dólares en 2019 y luego se cae a 3.6, está hablando del sector institucional, y luego vuelve y crece. Es lógico porque obviamente todos tenemos que estar encerrados y la demanda del sector institucional se cae. Es importante ver esas estadísticas y ver que de todas maneras las gráficas o la tabla lo que nos muestra es que hay un crecimiento importante, hay un crecimiento de recuperación que probablemente va a generar un efecto rebote, crece mucho, por ahí en 2022, 2023 se va a frenar y va a volver a una senda de crecimiento, pero no tan disparada como se muestra en los años 2022 respecto a 2021. Y eso digamos que es una contracción que se ha visto en otros escenarios donde el consumo aparentemente se está frenando, pero lo que sucede es que la gente está simplemente volviendo a las sendas normales de crecimiento. Entonces, estas son estadísticas importantes en el comercio minoritario. Respecto al comercio binacional, entonces es importante recordar que Colombia es el quinto destino de exportación no petrolera para Ecuador y asimismo Colombia es el tercer proveedor de productos no petroleros para Ecuador. Entonces tenemos una relación muy importante, facilitada por supuesto por la cercanía geográfica y un comercio transfronterizo. Es importante también tener en cuenta que actores con mucha más distancia están barriendo o están utilizando terreno que antes era de Colombia o que antes era de Ecuador en este mercado binacional. Y eso hay que tenerlo muy presente, identificar cada uno cuáles son las variables clave que hacen que un empresario colombiano o ecuatoriano prefiera un producto de Estados Unidos o de China y no un producto que tiene aquí a la vuelta en Ecuador o en Colombia, pues dependiendo del caso. Otras estadísticas, bueno, aquí vemos las exportaciones colombianas, el gráfico de arriba a la izquierda nos muestra las exportaciones colombianas de papel hacia Ecuador, pues vemos un decrecimiento antes de la pandemia, es decir, no se puede decir que por la pandemia las exportaciones decrecieron. Por el contrario,
después de la pandemia hay una recuperación de parte de ese mercado que se ha venido perdiendo, pero no es suficiente y las predicciones es que si bien Colombia va a recuperar terreno en cifras, en valores brutos, en valores porcentuales o valores relativos, pues va a seguir perdiendo participación. Por el otro lado, tenemos las exportaciones ecuatorianas de papel hacia Colombia. Vemos un comportamiento diferente y eso se explica más adelante, pero para no dejarlo en el aire, es la concentración en la cantidad de productos que tiene dentro del portafolio de exportación cada uno de los países. Entonces, 2018-2019, Ecuador venía relativamente constante, llega la pandemia, se cae y después de la pandemia, lo que sucede es que las cadenas de abastecimiento con países más lejanos está un poco afectada y llega digamos, ese incremento importante de 29 millones de dólares, pero en 2022 vuelve y cae a 24 y lo más probable es que para 2023 vuelva y se pierda participación porque las cadenas de abastecimiento de otros países distintos pues vuelven a recuperar terreno. Entonces, desde esta perspectiva es fundamental identificar cuáles son esas variables claves y por qué para el empresario ecuatoriano o el conjunto de empresarios ecuatorianos llegaron a 29 millones de dólares y empiezan a perder terreno. Por supuesto, una parte importante se explica por el comercio intraindustrial, pero una parte importante no se explica por ese comercio intraindustrial y es ahí donde los empresarios, insisto, medianos y pequeños, los grandes, digamos que tienen sus cadenas de abastecimiento y tienen todos sus acuerdos y tienen usualmente presencia en ambos países directa, pero los medianos y los pequeños tienen que identificar por qué no han podido mantener esas relaciones comerciales. Ahora bien, las 10 principales productos o las 10 partidas más representativas de lo que exporta Ecuador hacia Colombia en este tipo de productos. Aquí vemos en la tabla las partidas arancelarias y el producto. Esta vez, a diferencia de otros webinars, he cambiado. El producto no es la descripción exacta de la partida arancelaria, que muchas veces no dice nada, sino es ejemplos de productos específicos que se identifican en esas partidas arancelarias. Entonces, tenemos que el principal producto que exporta Ecuador hacia Colombia es papel, es la partida 48051.9 tal. ¿Qué significa? Que son los productos de carbón o papel para máquina registradora o papel para copiar, y ese es el producto más importante que exporta Ecuador hacia Colombia, seguido de etiquetas autoadhesivas o etiquetas de precio o etiquetas de identificación, seguido de papel y cartón craft sin blanquear, seguido de papel craft blanqueado o para bolsas o para regalos, ese papel que hacen con las bolsas de la ropa en algunas tiendas, etcétera. Esos son los productos más importantes. Sin embargo, también quiero, pues digamos que vean que la barra gris, que es la que habla del año 2022, pues tiene una particularidad y es que esa barra gris del primer producto es muy alta, ¿cierto? Todos los productos de papel carbón o papel para máquinas registradoras, pues es prácticamente, ni sumando todos los demás, los otros 10 productos, alcanza ese valor de exportación. Eso implica una alta concentración de las partidas arancelarias de los productos ecuatorianos hacia Colombia. En cambio, digamos que desde Colombia hacia Ecuador, pues los 10 productos pues vienen un poco mejor distribuidos, no es tampoco muy bien distribuidor, es decir, no es un portafolio eficiente, pero digamos, los 3 principales productos son papel estucado para impresión de catálogos en rollos, craftliner de alta resistencia en rollos, etiquetas, distintivos y artículos similares de papel o cartón para imprimir, o marcadores de libros o etiquetas de regalo. El cuarto producto son servilletas de papel y servilletas para dispensadores. El quinto son pañuelos de papel y toallas de mano. Y así, pues ahí está en la lista, no la voy a leer toda, pero ahí están los 10 productos que presentan, por lo menos que no hay un solo producto que concentre todas las exportaciones. Hablo específicamente para 2022, porque 2020 se ve afectado por la pandemia y 2021 es un coletazo de las cadenas de distribución a nivel global, entonces puede no reflejar una realidad, mientras que 2022 pues nos muestra más o menos cómo se está acomodando este comercio binacional.
Y eso nos lleva a hablar de las concentraciones. Y lo que vemos es, como les decía, las exportaciones colombianas no son muy eficientes, pero ese portafolio, dentro de ese portafolio, las 10 principales partidas concentran el 78, casi el 80% de las exportaciones de papel y productos de papel hacia Ecuador. Pero por el lado de Ecuador, las 10 partidas representan el 99.95% de las exportaciones hacia Colombia. Y una sola concentra más del 80%. Entonces, se ve que hay una importante dependencia en las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia de unos muy pocos productos. Y ahí o hay una oportunidad de diversificar o hay una oportunidad de utilizar esa alta intensidad en unos pocos productos para participar más del mercado colombiano. Obviamente, el empresario colombiano que está exportando o que está interesado en exportar a Colombia, pues tiene un portafolio y podrá tomar más o menos las mismas decisiones. Recupero el mercado que he venido perdiendo paulatinamente en otros países, por otros países digo, o diversifico mi portafolio y entro a competir en Ecuador con una serie de nuevos productos. Eso depende, digamos, de las fortalezas de cada una de las compañías y de la estrategia que tenga cada una de las empresas. Pero esto nos habla de una realidad muy, muy cruda y es que el portafolio, especialmente de las exportaciones ecuatorianas, es sumamente dependiente. Ahora bien, veamos el tamaño de los mercados, porque no es solamente decir qué estoy exportando y qué dejo de exportar, sino cuántas las exportaciones de un país representan en las importaciones del otro. Ahora, entonces, vemos aquí los productos que son importados por Colombia, es decir, ese gran mundo, todo ese tamaño de productos de papel importados por Colombia desde el mundo y desde Ecuador. La gráfica naranja, las barras naranjas son las importaciones totales desde el mundo y las barras verdes pues son lo que representa Ecuador. Y lo que uno ve es que pues la participación ecuatoriana en el mercado o en las importaciones colombianas es supremamente baja. Hay que decir, por supuesto, que estas importaciones pueden verse afectadas por variables diferentes que no entramos a identificar al detalle en esta presentación, pero sin duda alguna es innegable que el promedio de participación es muy bajo. En los últimos 5 años la participación fue del 2.57% de Ecuador respecto a todas las importaciones que hizo Colombia de este tipo de productos y pues su participación más alta fue en 2021 con el 4% y ya, pues digamos, ya hablé por qué, digamos, se disparó esa participación. Uno ve también un efecto ahí J en las importaciones colombianas, iba decreciendo y después de la pandemia vuelve y se dispara. A nivel de Ecuador, pues las importaciones ecuatorianas, lo que uno ve es un mercado más pequeño, pasa de 376 millones de dólares a 504 millones de dólares en este periodo analizado. Y sin embargo, Colombia, que en 2018 tenía el 85%, 85 millones de dólares, perdón, en 2022 ya es solamente 64 millones de dólares. ¿Sí? Ha perdido participación, pasó de tener el 23% a que para el 2022 tuviera solamente el 13% de participación de las exportaciones y lo que uno ve es que el mercado ecuatoriano ha venido creciendo, pero las exportaciones colombianas no lo hacen al mismo ritmo, pierde participación de mercado respecto a terceros países. Entonces aquí vamos a ver qué otros países le venden a Colombia y a Ecuador estos productos de papel. Para el caso colombiano, pues Brasil, Estados Unidos y China son sus socios comerciales favoritos, seguidos de una España, una Italia y una Noruega y una parte de Corea del Sur que se han vuelto, digamos, han venido creciendo en participación, especialmente las empresas españolas. También hay algo de Alemania y después viene ya lo que es Canadá, México, Chile y ahí en ese mismo grupo está Ecuador. Entonces, cuando uno revisa las estadísticas y revisa quién ha sido los países proveedores y ese movimiento, pues realmente ha sido muy estable respecto a Colombia.
ha sido relativamente estable, pero los productos ecuatorianos podrían estar ganando participación de países centroamericanos, que es lo que uno llama la cola larga, esas otras importaciones que son relativamente pequeñas, que no son reexportaciones, que no son importaciones especiales, ese tipo de países con los que se puede competir y en algunos productos específicos y se puede ganar. Por supuesto, habrán casos muy puntuales de empresas que puedan competir con las empresas americanas, las empresas brasileras y las empresas chinas. Pero para una empresa mediana, una empresa pequeña que ya está exportando o que quiere exportar a Colombia, estoy hablando desde el punto de vista de un empresario ecuatoriano que quiere entrar a Colombia, pues definitivamente digamos que su primer impresión podría ser que no va a competir con un monstruo como China ni contra Brasil, que es un productor importantísimo, pero sí podría hacerlo contra productores de la región, contra otros socios comerciales que no están cerca y que ofrecen unos productos más o menos similares. Lo mismo pasa con los empresarios colombianos. Estos son los socios de los cuales Ecuador se abastece. Entonces uno ve China, Brasil y Colombia, porque Colombia es un socio importante todavía, pero está perdiendo participación, y le siguen países como Estados Unidos, Perú, Chile, Italia, y este de ahí abajo, arriba de Australia, creo que es Indonesia, si no estoy mal. Esos son los principales socios. Y como les digo, ha venido perdiendo participación Colombia respecto a países como Italia, como Alemania, como Francia, como México. Esos países han venido lentamente ganando participación de mercados y cuando uno identifica quién es el principal país que ha perdido participación de mercado, pues está Colombia como principal afectado. Entonces, esos son también estrategias para identificar, oiga, yo puedo abastecer a una empresa ecuatoriana que está comprando más de México o que dejó de comprarme a mí en favor de comprarle ya finalmente se estaban abasteciendo desde hace años de China, de Brasil, pero ahí está Estados Unidos, Canadá, México, hay otros países donde un empresario, digamos, independiente que no esté pensando en comercio intraindustrial, pues puede tener un espacio importante de mercado y lo vamos a ver más adelante con algún producto. Por supuesto, este mercado, como les decía, el 85% de la producción de papel en Colombia pertenece a 8 o 9 empresas, pues es importante identificar cuál es el comercio intraindustrial y lo revisamos con un análisis que hacemos nosotros utilizando inteligencia artificial y algunos algoritmos matemáticos donde le decimos, venga, eh, revise quién es el exportador, quién es el importador y luego entramos a revisar bases de datos para identificar si pertenecen a un mismo socio. Por supuesto, este análisis es muy puntual, muy detallado y está sujeto a errores y omisiones. Por eso entramos a hacer un análisis más manual del tema y revisamos posibles omisiones y luego revisamos relaciones de larga data, es decir, clientes que no pertenecen o no parecen pertenecer a un mismo grupo empresarial o a un mismo dueño, pero que tienen una relación de 5, 8, 10 años. Y eso también lo incluimos dentro del comercio intraindustrial, no porque un empresario no pueda entrar a minar esa relación de larga data o a robar participación de mercado, sino porque le va a quedar más difícil. Y lo que vemos es que hay entre un 80 y un 85% de comercio intraindustrial. Eso significa que el otro 20% más o menos en ambos mercados son procesos comerciales que no están dentro de esto que nosotros definimos como intraindustrial. Y con esa revisión entramos a lo más importante de este webinar y es mirar el tamaño de las oportunidades. En términos generales, vamos a hablar primero del tamaño de oportunidad en Ecuador, que es esta pelota azul con letras amarillas, que nos dice que hay un rango entre 34 y 52 millones de dólares. La oportunidad global que nos da a nosotros está alrededor de los 180 a 340 millones de dólares, perdón. Sin embargo, nosotros hacemos unos filtros importantes digamos, muy pesimistas para no generar un tamaño de oportunidad que no sea real y empezamos a filtrar
aquellos países donde un empresario colombiano podría competir por calidad, por precio, por cercanía, por logística, y empezamos a disminuir el tamaño de esta oportunidad, y en un escenario de neutro a pesimista nos da entre 34 a 52 millones de dólares el mercado ecuatoriano. Ahora bien, por el lado de colombiano, el tamaño de la oportunidad en Colombia, es decir, para un empresario ecuatoriano, pues es un tamaño más pequeño, de 15 a 41 millones de dólares. Y para aquellos que se estén preguntando por qué, si Ecuador es un mercado más pequeño, termina teniendo una oportunidad de mercado más grande. Y ello se debe principalmente a la concentración de productos ecuatorianos en su portafolio en Colombia. Nosotros, para hacer esto, fundamentalmente revisamos que los productos o las partidas arancelarias que estamos diciendo que son oportunidad son productos que ya exporta Ecuador a Colombia o Colombia a Ecuador, de acuerdo al caso. Como Ecuador tiene una concentración de mercado o de portafolio de productos tan alta, pues su tamaño de oportunidad es mucho más pequeña, porque entrar nuevos productos, no quiere decir que no lo pueda hacer, pero entrar nuevos productos no conoce el mercado y la dinámica. Mientras que como Colombia, como país, tiene un portafolio más amplio, pues tiene una cantidad de productos mayores que puede entrar a revisar en el mercado ecuatoriano. Por eso el tamaño de oportunidad en Ecuador es más alto para los empresarios colombianos que el tamaño de la oportunidad en Colombia para los empresarios ecuatorianos. ¿Sí? Se debe a la concentración en ese portafolio de productos. ¿Qué tipo de empresas compran en cada uno de estos dos países que pueden representar una oportunidad? Empresas ferreteras, empresas de aviación, empresas de alimentos, empresas de empaques, servicios médicos, higiene y aseo personal. Son algunos de los sectores más representativos y más recurrentes en las importaciones y en las estadísticas que nosotros revisamos para hacer este análisis. Para nosotros, 15 millones de dólares o 34 millones de dólares es una oportunidad importante. Si bien no está definido en un solo producto, hay productos que tienen una gran relevancia y hay otros que tienen una relevancia o una importancia y un tamaño de oportunidad medio. Pero lo que vemos es que sí hay oportunidades de mercado por fuera del comercio intraindustrial, por fuera de negocios de larga data, y que hay oportunidad. Y esto no está incluyendo aquellas empresas que han venido perdiendo participación de mercado porque sus clientes digamos en el caso colombiano, porque sus clientes en Ecuador le están comprando cada vez más a empresas españolas o a empresas centroamericanas. Esto solamente incluye oportunidades, digamos, nuevas de alguna manera. ¿Cuáles son los productos? Porque hay que hablar, bueno, de estos 15 millones de dólares de la pelota roja o los 34 la azul. Pues, ¿qué productos son? Pues aquí nosotros tenemos algunos grupos de partidas arancelarias. Este es un análisis ya a 6 dígitos, y los productos que están aquí relacionados en la tabla, pues son algunos de los productos que hacen parte de esos grupos de partidas a 6 dígitos. Entonces está, por ejemplo, productos que ya exporta Colombia al mundo y a Ecuador y que representan una oportunidad, pues papel y cartón coloreado en la superficie, decorado en la superficie o impreso. Está también pasta de papel para papel higiénico o para la cara, pasta para toallas o servilletas, papel y cartón sin revestir, papel y cartón multicapa. Ahora, estos productos no es que estos 10 que están acá relacionados son los que son y representan los 34 o los 15 millones de dólares, no. Son algunos productos que tienen oportunidad, que hacen parte de esas partidas de 6 dígitos y que hay que desagregar a 10 dígitos dependiendo del interés de cada compañía, la fortaleza del producto que ya tenga fabricando o exportando, y lo mismo para las empresas ecuatorianas. En el caso ecuatoriano, pues los productos son papel ondulado sin revestir en rollos, pasta para papel higiénico o facial, cajas plegables, cajas y estuches de papel y cartón, bandejas, platos
tasas similares de papel o cartón, testliner, inclusive en la parte de abajo de la tabla está cuadernos de papel, cajas y estuches de papel o cartón corrugado. Esos son algunos de los productos que representan interés en el otro país, y que es importante que los empresarios entren a revisar con detalle de acuerdo a lo que están produciendo actualmente, sus fortalezas, si ya tienen presencia o si no tienen presencia en el otro país, pero este es un tamaño importante y es una oportunidad que a nosotros nos parece que es interesante. Ahora ya dejando un poco de lado todo lo que tiene que ver con las oportunidades y los mercados, quiero tocar un poco el tema de prospectiva y de tendencias. Entonces, inicialmente, pues nosotros para revisar tendencias tenemos un marco general, que es un contexto, y ese contexto se divide en 3 grandes grupos, que son las tendencias de mercado, las tendencias del contexto y las tendencias sociales. Entonces, dentro de las tendencias de mercado tenemos China, que es el competidor de casi todos los productos, y otros países competidores, y preferencias y hábitos, es decir, quiénes son los competidores y qué está exigiendo mi demanda. Por el lado de las tendencias de contexto, pues tenemos el marco regulatorio y el marco normativo. Insisto, el regulatorio son las leyes escritas y el normativo tiene que ver con lo que no está escrito necesariamente, con lo que es tácito, con la cultura, con los hábitos. Y las tendencias sociales, que habla de nichos de mercado y los medios y modos de comunicación. Y ahí es importante hablar de la segmentación de mercados. Yo puedo ser un empresario colombiano que produzca un producto específico y se lo vendo a un distribuidor en Ecuador o un mayorista. Si yo no reviso cuál es el nicho de mercado de mi producto, no estoy apoyando a ese comprador que yo tengo. Y si llega una empresa de cualquier otro país o inclusive el mismo Ecuador a ofrecer, digamos, un análisis mucho más detallado de quién es el nicho de mercado, a quién le tengo que vender, con qué fortalezas, y colaboro además con identificar los medios de comunicación. Los modos los hace cada uno directamente, pero los medios de comunicación y los modos de comunicación son tendencias sociales que permiten reducir un poco el costo de adquisición de los clientes. Entonces, por eso para nosotros es importante revisar este tema de la prospectiva. No sé quién me rayó la pantalla, pero yo no fui. Previsiones. Entonces tenemos aquí, por un lado, estas son previsiones globales que se hacen de la industria del papel, tienen en cuenta toda la cadena de valor, desde los bosques hasta el producto final. Esto lo hacemos, es un resumen que hacemos con base en previsiones globales de EMIS, Bloomberg y Euromonitor. Tenemos dentro de estas previsiones que la industria crece en la medida en la que se participa más del cuidado del planeta, es decir, un factor clave para todos los actores de esta cadena es cuidar el planeta. La ANDI tiene unos informes muy bonitos que hablan de que cerca del 60-70% de la producción viene reciclado, pero en otros países del mundo ya están hablando de márgenes del 90 o del 95% en productos reciclados donde la cadena es eficiente. Entonces, esta economía circular es eficiente, es menos costosa que producir, que sembrar el árbol, talarlo y producir, digamos, el producto, y ahí hay una importancia significativa para los próximos 5 o 10 años. Presiones sobre la imagen ambiental del sector, porque este es un sector que consume mucha agua, que consume bosques, que deja muchos desechos, entonces hay que entrar a revisar en toda la cadena cómo se mejora esa imagen ambiental. Cambios en la demanda, es decir, cada vez más y especialmente con junio y julio los más calientes de la historia, pues las personas van a tender a revisar qué están comprando y cómo eso afecta su medio ambiente, que es el medio ambiente del mundo, porque solo tenemos uno, y cómo ese medio ambiente y esa empresa me perjudica o me beneficia en el cuidado del mundo. Fortalecimiento de la economía circular, que viene relacionado con lo que mencioné antes, y la ampliación de los usos para los productos. Se ha identificado, por ejemplo, que el cemento emite mucho dióxido de carbono y genera un consumo demasiado alto de agua, que por supuesto para los uruguayos y los españoles ahorita pues es un tema sumamente importante, y han pensado o se está pensando en reemplazar a estos productos por subproductos de cartón y de papel.
Entonces ahí hay una ampliación de usos para los productos de papel. Previsiones, optimización de productos, es decir, hacer las hojas más delgadas con un tamaño ajustado a las necesidades, limitar el uso de tintas y colores para que se pueda reciclar esa hoja, separación de los subproductos de acuerdo con la capacidad de reciclaje, y hay que tener en cuenta también que India, que es ahora el país más poblado del mundo, va a ser un nuevo gran actor porque adicionalmente lo que nosotros vimos es que están adoptando tecnologías y prácticas del sur de Asia, como Indonesia y Malasia, para respetar el medio ambiente en la producción de papel, y no solamente de papel, ellos lo llaman eh, ser, sectores basados en bosques. Creo que es así. Entonces, están revisando cómo cambian todo el modelo de negocio para que la economía circular definitivamente de paso sea económicamente viable, genere una imagen positiva sobre los consumidores y con esto puedan ganar participación de mercado. Otras tendencias, lo que les decía, reducción de la deforestación, fuertes presiones ambientales sobre la deforestación en Brasil. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, se estima que 2 canchas de fútbol al día, si no estoy mal, son taladas en el Amazonas. Bueno, y hay otra tendencia importante, ya más mirando nuestros dos mercados, es que Scott y Familia, que son marcas muy importantes en ambos mercados, concentran el 60% del mercado de toallas de papel en Colombia y el 74% del mercado en Ecuador. Sin embargo, para los últimos años han venido perdiendo participación de mercados en ambos países. Por ejemplo, en Colombia hacia 2016, la participación de mercado era casi el 73% en este tipo de productos y ya iban el 60%. Y el 74% que iban en Ecuador antes estaban más arriba del 80%. Entonces han venido perdiendo participación de manera importante y no es en favor de otras marcas o de otros actores importantes, sino han perdido tamaño de mercado o participación de mercado en beneficio de otras empresas, es decir, de otros tamaños, de eso que se llama la cola larga, de otros tipos de distribuidores, y ese es un indicador importante de lo que les he mostrado a lo largo de esta presentación, que hay oportunidad, que por supuesto las empresas grandes tienen unas dinámicas importantes, que se mueven de una manera, que tienen presencia en ambos países, que tienen digamos, unas cadenas importantes de distribución, una estructura de precios, pero también que quiero que se queden con que hay tamaño para empresas pequeñas y medianas en el comercio binacional, que es un tamaño importante. Y esto, digamos que quiero dejar hasta ahí. Voy a hablar de algunas consideraciones adicionales que tienen que ver con riesgos y visión de futuro o escenarios futuros. Lo primero es el riesgo político del riesgo país. Esta gráfica que ustedes ven acá, y voy a acelerar ya, es como nosotros manejamos los riesgos. Antes mostraba unas caras, pero ya no muestro caras, entonces solamente vamos a hablar de los mismos riesgos que son riesgo país, que tiene que ver con institucionalidad, estabilidad jurídica, reformas tributarias, cumplimiento de los acuerdos en ambos países, pago de la deuda externa, cómo está el nivel de violencia y cómo está la corrupción. Y eso digamos que lo generamos en unas tablas o unas gráficas similares a esto y nos muestra qué nivel de riesgo hay y qué acciones habría que tomar. Para el riesgo país, por ejemplo, les voy a mostrar, este es el caso del análisis de CESE para 2021, antes de la guerra, y mostraba que la situación política era muy estable, pero que el riesgo comercial es alto, o era alto, ahora es más alto. El riesgo político de corto plazo, pues se veía algún riesgo político, pero se ve una estabilidad, entonces no había tanto riesgo político como en el mediano o largo plazo, y la economía lo que se preveía es que a nivel interno tenía un estado para 2021 regular y una evolución negativa. Ahora el análisis es que su estado actual es negativo y su evolución, pues siguen diciendo que es negativa, pero pues Rusia ahí va. Economía externa, la situación para ese momento era que tenía una situación favorable porque exportaba mucho petróleo, mucho gas,
y su evolución era positiva, pues porque se preveía que iba a seguir exportando. No obstante, pues estas gráficas, estos análisis han cambiado de negativa a negativa más. Por lo tanto, el riesgo de Rusia es muchísimo más fuerte de lo que era antes de la guerra, y esto también significa que este es el tipo de análisis que las aseguradoras, las empresas de logística y otro tipo de compañías hacen a la hora de evaluar el riesgo de un país o de una zona geográfica específica. Otros riesgos que nosotros revisamos, nuestros amigos del Foro Económico Mundial nos hablan de los riesgos a 2 años y a 10 años. Hay que ver que para 2 años casi todos, bueno, 4 son ambientales, 3 son sociales y 1 es tecnológico. No hay riesgos económicos. Y los riesgos a 10 años, pues 4 son ambientales, es decir, tenemos más riesgos ambientales que riesgos sociales, tecnológicos, geopolíticos o ambientales. No quiere decir que no los haya, pero lo que significa es que todos nuestros riesgos de mediano y largo plazo son principalmente ambientales, que son simplemente clima, contaminación. Y aquí entonces hablamos de megatendencias, y es como estas grandes tendencias, cosas que no cambian de un día para otro o de una década para otra, van a afectar nuestro mundo como personas y como empresarios. Y aquí casi todo se concentra en medio ambiente y seguridad de los recursos, cambio climático y recursos. Cambio climático ya se refiere es como a la sequía de los suelos, donde estamos perdiendo más de 4 canchas de fútbol al día en la cantidad de suelos cultivables en todo el mundo. Ciudades y urbanización, que ejerce una fuerte presión sobre los servicios ambientales, es decir, los servicios que la madre naturaleza nos puede proveer, porque una alta concentración implica pues borrar mucho ecosistema, muchas hectáreas de ecosistema, y adicionalmente las que quedan pues sufren de una fuerte presión por basuras, por desechos, por consumo de agua, cultivos, etcétera. Y por supuesto está el agua, que ya se está viendo como Uruguay se ve afectada, como España la peor sequía como en 40 años, y esto va a seguir. Entonces, ¿cómo las empresas se van a ajustar para reducir menos agua, para cuidar el medio ambiente, para mejorar la calidad de los suelos? ¿Cómo toda la cadena de valor va a mejorar, no solamente por un tema de branding, ¿cierto?, sino por un tema real de sostenibilidad del negocio y de las sociedades? Luego tenemos los factores clave, que es a futuro. Digamos que este es un análisis que hacen nuestros amigos del Foro Económico Mundial, pero sobre bosques, no específicamente sobre el sector de papel. Y aquí nos habla sobre tecnologías emergentes, deforestación, cambio climático, restauración de paisajes y toda una serie de variables que afectan a la industria. Y por último hacemos este mapa, que lo voy a mencionar por encima porque quedan 2 minutos. Esto es un mapa que nosotros utilizamos recopilando información secundaria, de fuentes secundarias, noticias, periódicos, lo que se menciona en redes sociales, artículos científicos, y con esto armamos un mapa de interacción que nos permite establecer escenarios a 10, 20 o 50 o 100 años. Y esto nos sirve para poder establecer escenarios. Por ejemplo, este es un caso de industria química que tenemos para un cliente. Entonces hacemos este mapa y empezamos a identificar hacia dónde se puede ir la industria química a futuro. Y uno de los escenarios, o uno de los futuros posibles, porque esto no es ciencia cierta, uno de los escenarios futuros pues tiene que ver con las bacterias. Las bacterias son el futuro de la industria del plástico. Uno de los futuros, podría haber plásticos biodegradables, pero uno de los futuros a 10 años viene con las bacterias, que son las que van a permitir que todos los plásticos que están acumulados actualmente en el mar, afectando el sobrecalentamiento del océano, que creo que todos hemos escuchado el tema, pues las bacterias, lo que se prevé es que las bacterias puedan de alguna manera degradar esos plásticos, volverlos biodegradables o simplemente consumirlos 100%. Eso es lo que nosotros esperamos para el futuro del papel. Pues quiero comentarles que también, como los bioplásticos, el futuro, de acuerdo con estudios finlandeses de 2016,
Lo primero es decir que la sostenibilidad es un factor limitante para las operaciones de la industria, de acuerdo con todos los empresarios europeos entrevistados por los finlandeses. Supongo que aquí más o menos pasa lo mismo, y lo que encuentra el estudio es que el, esta industria del papel es muy conservadora y por lo tanto dificulta tomar ventaja de cambios en el mundo. Lo que los finlandeses en 2016 propusieron es identificar nuevos productos. Hay una serie de productos, porque son demasiados y quizás no valga la pena revisarlos en este seminario, que podrían abastecer o generar una nueva demanda. Como les mencionaba ahorita, el tema de la construcción, por ejemplo, es uno que se viene muy seguramente, y habrán otros que van a aprovechar las debilidades de los plásticos o los espacios que van a dejar los plásticos para entrar a esos nuevos mercados. Entonces, lo que nosotros vimos acá de oportunidades de mercados es simplemente lo que ya está. Hace falta un análisis de acuerdo a cada empresario o a cada clúster para identificar qué se viene en Ecuador, qué se viene en Perú, qué se viene en Colombia, qué se viene en Estados Unidos, y hacia allá ir, adelantarse o por lo menos prepararse. Eso es todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Las conclusiones, pues ya creo que quedaron clarísimas. Tenemos una oportunidad de mercado de 34 a 52 millones de dólares en escenarios cautos para Ecuador y de 15 a 41 millones de dólares para Colombia, y las exportaciones ecuatorianas se ven afectadas por la alta concentración en pocos productos. El cuidado del medio ambiente, incluidas las cadenas de economía circular, son fundamentales para toda la cadena de valor de esta industria, y el futuro va por ese lado. Pues muchísimas gracias, y creo que me demoré un minuto más, lo siento. Álvaro, maravillosa su presentación, muchas gracias, creo que nos da muchas luces. No sé si haya preguntas en el chat, y si no, bienvenidas las preguntas. La grabación sí queda disponible. Para las personas que se inscribieron, se les envía a sus correos. Vamos a ver. Aquí hay una pregunta, Álvaro. Dice, parecería que Colombia entrega materia prima y Ecuador la transforma. Si es adecuada esta interpretación. Lo que pasa es que Colombia sí maneja la materia prima, entonces para muchos casos sí la exporta y en Ecuador la transforman. De todas maneras, Colombia tiene una importante cadena de transformación productiva en productos de papel. Lo que pasa es que, por supuesto, el empresario ecuatoriano históricamente pues ve que no es fuerte en la producción de materia prima, y lo que hizo fue importarla para tratar de abastecer su mercado interno, y terminó reexportando el producto, o pues reexportando no, exportando un producto nuevo, ¿cierto? Ecuador sí depende mucho de materia prima, no solamente de Colombia, entonces podría decir que parcialmente eso es cierto. Sí, Colombia le exporta materia prima y reimporta algunos productos que eficientemente son más producidos allá que acá. Vale. Bueno, Melinda Gallo dice, muchas gracias, muy buena la información. Y María Victoria pregunta si se podría conocer las compañías papeleras en toda la cadena en Colombia. Pulpa, papel, cartón, empaque. Pues Es un las más trabajo grandes importante. Yo creo que nadie lo ha hecho. Es decir, no creo que una Andy tenga la cadena hecha, pero de hacerse se puede hacer, por supuesto. Identificar cómo funciona toda la cadena para cada uno de los productos, o simplemente de todos los productos en general. Ahí lo que le podríamos decir a María Victoria es que te contacte, Álvaro, si ella requiere esa información para que le ayudes a conseguirla, ¿no? Y a estructurarla. Por supuesto, sí, sí. Aquí estamos para mejorar, digamos, profundizar un poco de acuerdo a las necesidades de cada uno de los empresarios y de los intereses sobre todo. Ok, vamos a ver si hay algo más. No veo nada más. Bueno, yo tengo una pregunta, y es, Álvaro, relacionado con este tema de si
si la perspectiva nos dice que en un futuro ya, en el ahora, los temas ambientales están dentro de las 4 o 5 prioridades que tiene la humanidad como riesgos. Esta es una industria que está en riesgo, este es un sector que estaría en riesgo entonces de desaparecer por el tema de la utilización de árboles. No, Oliva, la industria tiende a crecer. Okay. De hecho, los únicos países que han logrado mejorar sus perspectivas medioambientales son Indonesia y Malasia, y los demás estamos acabando con el planeta. Lo que sí va a suceder es que las empresas indonesias, malayas, incluso las indias que están adoptando esas tecnologías, se van a apropiar de esos mercados internacionales porque pueden producir papel y cartón sin afectar el medio ambiente y lo están haciendo de manera económicamente viable. Entonces, no va a desaparecer la industria como tal, pero a nivel microeconómico sí se pueden ver afectados muchas empresas productoras por no cuidar el medio ambiente. Y también habría riesgos normativos a futuro para el sector, por ejemplo, en temas de ambientales, de restricciones de tala de árboles y ese tipo de temas. Pues en Colombia y en general en Latinoamérica, no. Aquí hasta que no vemos el problema al frente, no hacemos nada. Pero en Europa desde 2016 ellos tienen un análisis de riesgos de 2010, 2020 y ahorita en 2023 sacaron un análisis y tienen clarísimo el tema normativo para la protección del medio ambiente, fundamentalmente basado en lo que han, digamos, aconsejado los países nórdicos. Y en el sudeste asiático, pues se están dando cuenta que estos cambios medioambientales no solamente van a afectar a las empresas. Si uno ve el caso, por ejemplo, de acá de Uruguay, la gente no está peleando por agua no solamente contra, digamos, el estamento político, sino contra las industrias agrícolas. Entonces, lo que hicieron en Malasia desde hace años fue establecer una serie de reglamentos para que las industrias que utilizan árboles, no solamente el papel, sino vamos a hablar de los biocombustibles que también consumen un montón y que son competencia de la industria del papel en cuanto a su materia prima, les pusieron unas regulaciones muy fuertes y les dijeron van a sembrar más de lo que consume. Y eso fue hace 10 años. Y ahorita son un país excelente para ese tema. Yo hace muchos años conocí una empresa en Cali que es una de las 2 grandes que produce papel en Colombia y tenían muchos zonas sembradas en Calima, en la zona Buenaventura. Desafortunadamente, pues tenemos el problema de la seguridad y el tema de la guerrilla y sé que algunos de sus extensiones arbóreas fueron quemadas a propósito, lo cual es un problema no solamente para estas empresas, sino para todo el país, ¿no? O sea, si todos los colombianos no nos dedicamos a cuidar el arbolito que tenemos al frente, se nos complica la vida. O sea, ya estamos viendo, por ejemplo, este verano en Grecia que están a 50 y tantos grados centígrados. Y uno ve en muchas regiones en Colombia que no hay árboles sembrados. Entonces uno dice cómo la gente pretende que haya agua y cómo pretende que haya sombríos si no hay árboles. Aquí hay una pregunta de David Pinos que dice, ¿podrías ampliar el tema de Indonesia y en cuanto a sostenibilidad qué han hecho? Bueno, ya lo dijiste, una normatividad que les decía, si van a gastar 1 tonelada de árboles para papel, tienen que sembrar 10. Así que el tema, la única manera es sembrando. Sí, y discúlpame, Oliva, otro tema que han hecho muy fuerte estos países es mejorar la economía circular, porque claro, no es tan viable. Antes, cuando uno creía que podía talar 100 hectáreas y eso algún día se recuperaba y que el mundo era una fuente inagotable de recursos, pues no había problema.
pero en este momento lo que hicieron esas empresas es mejorar la cadena de economía circular, de suerte tal que el requerimiento de materia prima nueva es mínimo, pero mínimo, mínimo. Entonces, cultivan mucho, por supuesto, pero la economía circular que tienen es fuerte y cambiar los modelos de negocio. Los finlandeses hace 15 años, en un estudio que nosotros vimos para este webinar, pues identificamos es que cambiar los modelos de negocio puede ser una solución permanente para establecer economías circulares alrededor de la industria del papel. Entonces, lo que los finlandeses dicen es cambien los modelos de negocio, fortalezca o básicamente que la economía circular sea sí o sí por donde transite el papel y eso le va a permitir a la industria subsistir sin afectar los bosques y el medio ambiente. Y con eso además reduce el consumo de agua de manera importante. Eso es lo que están haciendo realmente en Indonesia, en India, es mejorar mucho esa cadena, propender por el medio ambiente. Si cortan un árbol, tienen que cultivar como 4 o 5. Tienen zonas realmente protegidas, no protegidas como aquí o como en España, que ponen ahí unas hectáreas cuadradas y pues llega cualquiera, las tala y todo el mundo mira para otro lado, sino de verdad protegidas, vigiladas satelitalmente para que nadie además son propiedad mixta, las empresas y el Estado son dueños de los terrenos y si algo le pasa al árbol, la empresa también pierde. Entonces eso digamos que obliga a las empresas a ser más imaginativas y eso pues los ha llevado a tener unos resultados importantes. Y lo que les digo, van a seguramente ser un actor supremamente fundamental en unos años, no solamente en el sudeste asiático, sino para el resto del mundo, porque no están afectando el planeta y tienen las tecnologías y el conocimiento. Aquí hay un caso que me parece interesante que podría uno revisar, y es que hoy en día Carvajal, que es también un afiliado a la Cámara, utilizan el bagazo de la caña, después de que a la caña le sacan el etanol, el azúcar, la panela y todo lo de los subproductos, el bagazo se lo llevan a la planta de Carvajal, y mucho del papel de escritorio que utiliza Carvajal viene del bagazo de la caña. Entonces es interesante mirar eso como una economía circular también. Sí, y creo que ellos sí han hecho mucho por fortalecer, digamos, por mejorar. Es que aquí tenemos un problema logístico grave en la economía circular, pero ellos sí han hecho mucho para que realmente puedan abastecerse de reciclaje de papel y cartón, para no tener que sobrecargarse digamos, en los árboles, en los Ajá. bosques. Eso sí lo han hecho fuertemente. No tienen los resultados por otras razones, o no los mismos resultados, digo, que en otros países, no que no los tengan, sino que no tienen los mismos resultados que en otros países en términos de eficiencia económica, pero eso también es un tema que no depende solamente de la compañía, sino de toda la sociedad o de toda la cadena de valor, y hay que crear nuevos actores en la cadena de valor o educar a algunos que están en otras cadenas de valor. Es un tema mucho más largo que en otros países ya pues llevan décadas haciéndolo y por eso les empieza a funcionar ahora. Y hay que tener en cuenta que hoy siembras un árbol, pero tienes que esperarte mínimo 15 años para que Tal cual. tienes Tal que cual. esperarte 15 años. Y ahí entonces es una apuesta a futuro importante también, ¿no? Sí, Que si no se empieza ya, se llega tarde. sí, ese es el afán, digamos, de todos los actores a nivel global. Me refiero, digamos, no solamente a los países, sino a empresas grandes, a fondos de inversión que están metidos en el tema de papel, a, a mejorar las condiciones, porque además el calentamiento global, pues, no solamente nos afecta a todos, sino que afecta a porque hay muchos que no les interesa la salud, es a lo que me refiero, sino afecta también los modelos de negocio y los negocios. Por ejemplo, en España, pues el aceite de oliva está sufriendo una crisis importantísima porque con la sequía se perdieron miles de hectáreas del aceite, digo, de la oliva. Entonces ese tema es fundamental abordarlo como sociedad, pero también como clúster, ¿sí? Como si somos un grupo de 50 empresas que hacemos esto,
de qué manera reducimos el impacto ambiental y a la vez tomamos ventaja, porque hay que verle la ventaja a todo. El Foro Económico, la Unión Europea hace unos 4 o 5 años vio el calentamiento global y la contaminación y todo este tema como una oportunidad de negocio, y yo lo tengo en mi LinkedIn. Prueba de ello es que vinieron hace unas 2 semanas, creo, a decir tenemos 45.000 millones de euros en América Latina para proyectos de hidrógeno, y no me acuerdo qué, bueno, y muchos otros productos, incluyendo temas medioambientales, porque están viendo ahí no solamente temas geopolíticos, sino también temas de inversión, temas de sostenibilidad, y eso es lo que nosotros tenemos que revisar como empresarios, de qué manera yo no puedo solo cambiar un país o medio país, pero sí como cadena podemos organizarnos y mejorar esta situación y ganar posicionamiento de mercado aquí y afuera. Eso es lo que Ya. creo que hay que hacer. Bueno, Álvaro, son las 10:16 de la mañana, no hay ninguna otra pregunta adicional. Muchas gracias a todos los que están participando. Si tienen alguna consulta adicional, por favor, contactar a Álvaro Forero en relación a estos temas. Muchas gracias a todos y espero que este webinar haya sido de todo su beneficio e interés. Mil gracias. Gracias, buena tarde. Digo, buen día, pues.